Apreciables alumnos, la Universidad Rural de Guatemala les da la bienvenida al curso de transformación de madera, al cual corresponde a la semana 16 del código FE 093, impartido por su catedrático de profesión ingeniero ambiental, Roberto Carlos Guzmán Trujillo, donde veremos los temas siguientes: causantes de la pudrición blanca, causantes de la pudrición suave, identificación de los principales tipos de pudrición, bacterias, colonización de la madera por hongos, importancia del deterioro por microorganismos e insectos. Todos estos en la madera. Iniciamos con los causantes de la pudrición blanca. Sabemos que la mayoría de hongos xilófagos en los árboles de hoja caduca causan pudrición blanca. El hongo causante de la pudrición blanca remueve la lignina antes o al mismo tiempo que remueve el competente de celulosa de la madera, ya que la lignina marrón o de color oscuro, su degradación deja la madera de un blanco pálido, o también descolora el aspecto en los últimos estadios del proceso de pudrición. Es común y bien conocido de la forma de pudrición blanca en los árboles de la hoja que caduca, principalmente producida por el hongo de la pudrición blanca. También se asemeja el aspecto normal de la madera, pero puede ser tan blanquecino o ligero en color con rayas oscuras. En las etapas avanzadas de la pudrición de la madera, infecta y también tiene una textura suave y distinta, y sus fibras individuales se pueden desprender de la madera. Esto pues es causante de la pudrición blanca. También las pudriciones blancas diferenciadas también de pudriciones pardas en la que ataca tres componentes de la pared celular de la madera, causando pérdida del peso hasta de un 97%. En la mayoría de los casos, la pérdida asociada resistente es aproximadamente comparable a la pérdida del peso. Las enzimas producidas por el hongo de la pudrición blanca normalmente permanecen cerradas para el crecimiento de las hifas, y los efectos de la infección no son tan sensibles en las etapas tempranas de la pudrición. Siguiendo con los temas, también tenemos el siguiente: causantes de la pudrición suave. Los hongos de pudrición blanca o suave afectan a la celulosa secundaria, especialmente cuando se dan condiciones de elevada humedad. El resultado es consistencia blanda en la madera, casi gelatinosa. Como hemos dicho, las bajas condiciones de humedad eleva, por tanto, habitualmente este tipo de pudrición, encontrándolas en la parte inferior de los árboles. Como hemos comentado también, los problemas de hongos en la madera, en cuanto a la pudrición blanda, también sabemos que esta se asocia a la pudrición parda. Aparecen cuando se dan contenidos de humedad superiores de 18 a 22 grados en porcentaje también, por lo que son muy comunes en los árboles de tipo blanda, de madera blanda. Asimismo, hay una forma muy fácil de comprobar el grado de daño de la madera. Si hay alguna zona vista, por ejemplo, es clavar una parte en las que
se van deteriorando y así es como nos damos cuenta si esta tiene algún tipo de pudrición. Dentro de los temas también está la identificación de los principales tipos de pudrición. La madera es notablemente resistente al daño biológico, pero existe un número de organismos que han desarrollado la capacidad de utilizar la madera de una manera que altera sus características. Los organismos que atacan la madera, incluyendo las bacterias y los hongos e insectos, y también los perforadores marinos, algunos de estos organismos utilizan madera como fuente de alimento, mientras que otros la utilizan para el abrigo. Los hongos xilófagos se alimentan de madera y, en consecuencia, la pudren. Normalmente, entre ellos, son muy numerosos los hongos que se alimentan de los componentes de la madera, que en este caso sería de la celulosa y la lignina. Como contribuyen a destruir la estructura de la madera, generan gran pérdida y resistencia dentro de ella. También sabemos que los hongos que atacan al árbol vivo en el bosque, así como a la madera almacenada y a la instalada en una obra, estos son tipos de pudriciones más comunes que tenemos. La pudrición gris o cúbica. En este caso afecta el hongo que se alimenta principalmente de la celulosa y ni toca la lignina. La madera dañada adquiere también un tono gris al sufrir este tipo de pudrición gris o cúbica. Luego también está la pudrición blanca o pudrición de fibras. El hongo se alimenta principalmente a la lignina y ataca muy levemente a la celulosa. La madera dañada adquiere también un tono blanquecino y un aspecto fibroso. Esto es respecto a la pudrición blanca o pudrición de fibras. Y en cuanto a la pudrición blanda, genera la degradación rápida de la celulosa superficial hasta que el hongo se hace con la corteza del árbol. Asimismo, dentro de estos temas también están las bacterias que atacan la madera. Sabemos que son los primeros microorganismos que se colonizan dentro de la madera. Esta pues es la que está expuesta a ambientes húmedos y que son encontradas, pues sabemos en la madera, sumergidas tanto en aguas saladas o dulces y que también tienen contacto con el suelo. El efecto de las bacterias sobre la madera es variado. Se ha detectado un aumento en la permeabilidad como resultado de la degradación de las membranas de las punteaduras, que también se le ha conocido la capacidad enzimática para degradar la pared celular. Algunas poseen la facultad de atacar maderas que han sido tratadas químicamente con preservantes. En general, se considera que el efecto del ataque sobre las bacterias en cuanto a la madera es mucho menor que el de los hongos, pero sin embargo, un ataque bacterial condicionado a la madera para la sucesión microbial, sabemos que algunos géneros de importancia en la microbiología de la madera son los bacilos, las pseudomonas, también la Flavobacterium y el Bacterium. De acuerdo a los temas siguientes, también está la colonización de la madera por hongos. En cuanto a los daños de origen bióticos, son daños producidos por organismos xilófagos, los cuales causan daños mecánicos en las estructuras de la madera. Los organismos xilófagos se alimentan de la madera o la degradan. La madera puede sufrir sucesivamente colonizaciones
de diferentes organismos. Además, no todos estos organismos dañan la madera, sino que simplemente pueden facilitar el acceso de aquellos que sí causan problemas en este material. La colonización varía en función del organismo y la velocidad de colonización del mismo, que a su vez depende de los siguientes factores: la humedad de la pieza de la madera. Los hongos no se desarrollan tampoco en piezas como contenidos de humedad inferiores a 18 menos %. Igual tampoco los insectos no se localizan en piezas con contenidos de humedad al 12%. En cuanto a la temperatura, los coleópteros se localizan en zonas templadas y las termitas generalmente en zonas tropicales. Las sustancias químicas que contengan la pieza tanto de defensa natural como de tratamiento de preventivos. En cuanto a la madera que esté seca, se tiene la garantía que esté libre de un agente dañino. En cuanto a los organismos bióticos que afectan a la madera, son principalmente los hongos. Dentro de los hongos sabemos que están los mohos, los hongos cromógenos y los hongos de pudrición. Y dentro de los insectos está de ciclo larvario, sociales y otros insectos. Y dentro de los xilófagos están los de tipo marinos. Igual sabemos que los hongos pues son vegetales de organización celular primitiva que se alimentan mediante absorción de una forma patógena, lo que hace que se alimenten de las partes vivas, causando enfermedades, y de forma sapófita las que se alimentan de elementos que están muertos o en forma parásita. Los hongos se desarrollan en presencia de oxígeno, humedad en cuanto al ambiente no muy elevada y contenidos de humedad a la pieza superior de 18 a 22 grados. Siguiendo con los temas, encontramos lo que es insectos en la madera y la importancia del deterioro en microorganismos e insectos. Dentro de estos está los de ciclo larvario, que son del orden de coleópteros que se alimentan de la madera durante la etapa de larva. Antes de finalizar su ciclo de vida, la larva crea una cámara aislante próxima a la superficie que se transforma en una pipa y finaliza en el proceso de la metamorfosis hasta convertirse en un insecto adulto con alas. La hembra vuelve a la madera a colocar los huevos. Se sabe que una generación ha vivido dentro de la madera cuando hay orificios de salida. La duración de la fase larvaria puede durar desde meses hasta 10 años. Los insectos de ciclo larvario son los anábidos, que son la carcoma, y los de ceramícidos, está la carcoma grande, y los lictícidos, que es la polilla. También está la curculionis, que es el gorgojo de la madera, y los bostridicidos, que son los escolitos, entre otros. Todos esos son los que encontramos dentro de los que afectan la madera. Y es así como llegamos al final, pero dentro de ellas tenemos las preguntas para estudio. La número 1, ¿quiénes son los causantes de la pudrición blanca en la madera? Pregunta número 2, ¿quiénes son los causantes de la pudrición suave de la madera? Pregunta número 3, ¿de qué forma se identifican los principales tipos de pudrición en la madera? Pregunta número 4, ¿qué parte de la madera atacan las bacterias? Pregunta número 5, ¿qué insectos son los causantes de la pudrición morena en la madera? Y es así como llegamos al final. Muy agradecidos por su atención. Muchas gracias.